todas las historias que llegamos a contar, lo más terrorífico no es lo que vemos, lo que decimos o escuchamos, sino lo que llegamos a imaginar. En esta ocasión, las sombras del silencio, a través de su recorrido por este laberinto sin salida, donde la desesperación que nos ocasiona nuestra imaginación forma parte de nuestra inquietante realidad. No dejes que te engañen. Ellos están presentes, y aunque no podamos más que sentirlos, percibirlos, incluso entrar en contacto con ellos, se alimentan de nosotros. Siempre estarán al acecho, justo en el momento más vulnerable de nuestra vida. Los fantasmas existen y están entre nosotros. Yo soy tu anfitrión, el Señor F, y te recuerdo, ojos que no ven, jamás quedarán ciegos. No importa en dónde nos encontremos, la situación que vivamos, los deseos más profundos e indescriptibles que tengamos, siempre existen seres del más allá que, sin lugar a dudas, nos podrán sorprender con su presencia, generando ese momento, esa situación, ese sentido, esa incertidumbre sin comprensión real. La vida nunca termina. Y las ánimas de nuestros ancestros nunca se olvidarán de hacérnoslo saber. Los sobrinos se juntan para una noche agradable en el campo, con el cielo estrellado, con una grata fogata, solo para darse cuenta que esa noche de luna llena, un elegido vivirá en cuerpo y alma uno de los episodios más increíbles y terroríficos de su vida. Quiero platicarles una experiencia que tuve hace unos años. Aunque todavía soy pequeña, bueno, ya tengo 17 años. Tuve una noche para pensarse. Yo vivo en la ciudad y de vez en cuando voy a casa de mi abuelita, que se encuentra en las afueras, con mucho campo y grandes pastizales y siembra de maíz. Una noche que nos fuimos todos los sobrinos, que somos muchos, a hacer una fogatada, ya saben, carne asada, quesadillas y después a bailar alrededor de la fogata. Claro, pero con música para nosotros. Pues ya entrada la noche, se comenzaron a escuchar truenos muy fuertes atrás del maizal. No faltó el héroe de la película que nos dijo que fuéramos a ver. No sé si me lo van a creer, pero cuando estábamos justo en medio del maizal, los truenos comenzaron a ser más fuertes y se podía ver perfecto con la luz. De repente quedó todo en completa oscuridad. Nada de truenos o relámpagos. De momento se comenzaron a ver pequeñas luces como si fueran luciérnagas. Eran muchas y poco a poco comenzó a prenderse todo en fuego. Todos comenzamos a correr para todos lados. Las lucecitas nos quemaban la ropa y los brazos y la cara. Se oía como si estuviera quemándose todo el maizal, pero no había fuego. El ruido que se escuchaba no lo puedo describir, como aire muy fuerte que nos pegaba en todo el cuerpo y no nos dejaba avanzar. Yo la verdad es que me puse a rezar y seguí corriendo. Cuando logré salir de ese lugar, vi como mis primos venían detrás de mí, todos muertos de las carcajadas. Ninguno parecía haber visto ni sentido lo que yo viví. Cuando regresé a la casa, le platiqué a mi mamá y solo se quedó pensando, ¿qué crees? Eso mismo
platicaba tu abuelita que le había sucedido cuando ella era niña, pero nunca nadie le creyó. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué sería? Este es el camino por el que podrás encontrarte con el Catrín, personaje que durante el transcurso de la noche le da por ir a tu encuentro. Cambia de personalidad, de imagen, incluso se presenta como un ser humano o animal. Se dice que es un nahual. Hay un camino viejo rumbo a Las Palmas, Jalisco, donde cuenta la gente que se aparece un Catrín. Es un lugar solo y cuando va alguien solo por ese camino se le aparece. Dicen que iba una vez un amigo y que pues ya era tarde y caminaba él y de repente se le apareció ese señor, pero que se le pareció raro porque pues no sabía de dónde había salido, si es un lugar solo. Y que le dijo que caminara hacia arriba, pero él pues no le pareció raro y no caminó. Entonces de ahí se le apareció como un perro y el perro le hacía como lo quería morder y él asustado pues corrió y se subió a un árbol, pero después de rato el perro se le desapareció porque dicen que es un nahual lo que se aparece ahí, pero no a toda la gente se le aparece. En todo el entorno de lo desconocido, y en Guanajuato no es la excepción, las historias y leyendas del Catrín son del todo conocidas. El bien, el mal, lo estremecedor e incluso lo aterrador. Este personaje nos podrá alcanzar en lo más profundo de nuestro interior. Mi abuelita nos contaba, para tenernos entretenidos por las tardes, una que otra historia del pueblo. Decía que cuando ella era una adolescente, como entre los 12 y los 13 años, le gustaba irse a jugar al jardín que estaba cerca de su casa. Ella vivía en San Roque y todos los días, como a las 6:30 de la tarde, pasaba un señor muy emperifollado, muy perfumado, muy todo, y siempre le decían que era el famoso Catrín. Todas las tardes salía y lo veían los niños. Y un día se le ocurrió a uno de sus hermanos de mi abuela platicarle a sus papás que siempre que iban y salían a jugar, siempre veían al Catrín y que el señor volteaba y lo saludaba. Pues resulta que sí, efectivamente era un señor que así le decían, el Catrín. Pero este señor había muerto como por 1850. Y mi abuela en 1900,
15, 16, pero el señor ya había muerto. No todos conocemos lo que ocurre de noche. Y vaya que quienes trabajan esas horas han sido testigos de innumerables sucesos. Esta noche no fue la excepción. Comentan que es frecuente la visita de seres que en vida se localizaban en este mismo lugar y que no han decidido trascender al más allá. Buenas noches. Siendo yo guardia de seguridad en una vieja bodega, contaban que ahí asustaban, pero en realidad nunca había pasado nada. Y de pronto me disponía a cenar cuando escuché un ruido. Lo ignoré, pero de pronto escuché 3 toquidos en la puerta y no supe qué era, porque al momento en que escuché los 3 toquidos se escucharon pasos dentro y sentí un escalofrío que me recorría la piel. Se escucharon más fuertes los pasos. El escritorio empezó a tronar muy fuerte, como si lo estuvieran apretando, pero de pronto paró todo el ruido y no supe qué fue lo que sucedió. Comentan que son los espíritus de ciertas personas que ahí fallecieron, porque al principio eso fue una casa y las personas murieron a causa de un asalto que pues en realidad ellos no esperaban. Las comunidades que se encuentran en las afueras de la ciudad han sido por lo general donde más vivencias con almas descontroladas, imágenes aterradoras de personas sin rostro e incluso vivencias personales con quien se dice era la Llorona. Hoy presentamos esta historia que se vivió en la comunidad de Ciénegas del Pedregal, en Guanajuato. Esto que te voy a platicar se dice que solo sucede en los ranchitos de por acá donde yo vivo. Se dice que un muchacho llegó a una fiesta de esas que se hacen por acá a lo grande y que se terminan hasta muy tarde. Pues el muchacho, estando en la fiesta, se echó sus cervecitas. Entrando a las 2 de la mañana, él decide regresarse a su casa. Pero para esto, pues tenía que tomar un solo camino, ya que solo existe ese. Claro, también hay vereditas.
pero pues para él lo más fácil era tomar la calle principal, que era esta. Pues venía caminando, echando madres, venía solo, no sé qué se imaginaba, cuando de repente dice que empezó a escuchar lamentos muy feos, que la piel se le hizo de gallina, y empezó a caminar más fuerte, pero aún así sentía que venía detrás de él. Cuando iba llegando a un poste que tenía una lámpara, levantó la mirada, y cuál fue su sorpresa. La mujer estaba ahí, toda greñuda, con un aspecto horrible, el vestido todo mugroso, todo percudido, que le hablaba con las manos, le decía ven. Él todo asustado veía para todos lados, buscando otro camino que lo llevara a su casa. Decide correr hacia una veredita, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que la mujer siempre se le aparecía por enfrente. Y así lo trajo toda la madrugada. Pobre muchacho, todo asustado. Lo encontraron. La señora que lo encontró dice que eran las 7 de la mañana cuando lo vio abrazado de una piedra a la orilla de la carretera, todo rasguñado, ensangrentado de la cara, como si la mujer lo hubiese arrastrado. Porque también su ropa estaba toda desgarrada, toda fea. La señora que lo encontró le ayudó a llegar a su casa. Y se dice que hasta la fecha a él le da mucho miedo salir de noche, y mucho menos de madrugada. Las historias de abuelitas, siempre en los oídos de los chamacos. Cuentos, leyendas, algunas sorprendentemente aterradoras. Y esta no es la excepción. Es un caso más de ellas. Pórtate mal y se te podrá considerar ser el hijo del mal, del Nahual, de Lucifer, de Satanás, Leviatán, demonio o simplemente el padre de la mentira. Cuando éramos niños, mi abuelita nos contaba que ella había estado en un internado de monjas y que había una niña que siempre se portaba mal. Las monjas nos decían que se quejaban mucho de ella, ya que era una niña incontrolable y todo el tiempo hacía travesuras, rompiendo lo que podía y dañando a las compañeras. Incluso a la hora de la comida nos decía mi abuelita que tiraba todo lo que podía, y esto lo hacía solo para hacer enojar a las monjas. En una ocasión, mi abuelita nos platicó que se subió a los tendederos
y la muy malvada tiró toda la ropa y ella nunca aceptó lo que había hecho. En algunas ocasiones, antes de la cena, no sé cómo le hacía, decía mi abuelita, pero que la muy condenada hacía que la luz se fuera en todo el internado y de castigo las dejaban sin comer o sin cenar. Un día nos platicó que le puso jabón a las ollas de comida. Dice mi abuelita que eso fue horrible, ya que le hicieron que ella misma se la comiera de castigo. La Madre Superiora nos dijo que ya no sabía qué hacer con ella. En varias ocasiones había tratado de hablar con la niña para que mejorara su comportamiento, pero era un caso definitivamente perdido. Un día nos platicó que supo que las monjas hicieron una reunión. Nos dijo que no sabía si era cierto, pero dijeron que habían platicado que si la niña era tan mala, era porque debía ser un engendro del diablo. Y esa noche rezarían para que entonces viniera por ella. Nos dijo que ya muy entrada la noche, la niña se encontraba despierta. Había decidido esa noche escaparse del internado. Nos dijo que todas sabían que al terminar la cena, las monjas se retirarían a rezar y justo cuando apagaron la última luz, dice que la niña bajó de su litera y llevando consigo una funda de almohada donde llevaba sus pertenencias y que era el momento preciso de su huida. Dice que caminó hasta el fondo del corredor y justo ahí se encontraba una antesala. Justo cuando ella entró, dice que no la vieron realmente. Se apareció como una sombra muy grande, casi de lo alto de una pared. Una figura con capa que hizo el movimiento de abrazar a la niña y que en ese momento la niña pegó un grito desgarrador. Todas despertamos al escucharla, donde le gritaba: «Madre, el diablo me lleva». En ese momento, y como si ya hubieran estado esperando lo que pasó, entraron las madres tirando agua bendita y con el rosario en la mano, rezando para liberar a la niña de aquel demonio. Se escuchaban ruidos muy feos, gruñidos, aullidos, gritos desesperados de la niña. Dice que no sabe cuánto tiempo duró, pero poco a poco volvió todo a quedar en calma y los ruidos cesaron. Pero quedó un olor muy feo como de azufre por todo el internado. Ese olor quedó por algunos días, dijo mi abuelita. Lo que se supo después es que la niña con el tiempo se convirtió en monja. La medianoche ya nos marca el momento de la trascendencia o traslado de los seres, de los espíritus, de los duendes chocarreros, las ánimas o simplemente almas en pena buscando de compañía o de alguno que les sirva para aprovechar y realizar sus más recónditas fechorías, así también como quienes perciben premoniciones que por lo general infieren en tragedias. Escuchemos el siguiente relato.
de las cosas que suceden en la madrugada, me comentaba Elisa que una vez ella se quedó viendo la tele como a eso de la 1:15. Por eso ya a las 12 nos vamos a dormir más temprano, o sea, 1 hora antes. Pero más o menos a la 1:15 ella se quedó un día y de repente oyó que un hombre tocaba la puerta y con voz insistente le decía: oye, ábreme la puerta, me vienen siguiendo, por favor, ábreme la puerta. Y Elisa dijo: no le puedo abrir la puerta. Y yo alcancé hasta arriba a escuchar la discusión, que el hombre quería que le abriera y Elisa que no. Entonces Elisa apagó las luces y le dijo: no apagues las luces, por favor, ayúdame. Entonces Elisa apagó las luces y yo estaba rezando ahí arriba a San Miguel. Apagó las luces y el hombre se fue. Pero otras veces también nos tocó que después de las 12, hasta ya acercándose la 1, escuchamos ruidos. Y escuchamos un ruido muy fuerte, como que pasaba una sirena grande, como una troca grande como la de la basura. Y aparte traía una sirena fuerte que sonaba no como las ambulancias normales. Y de ratito se callaba y empezaban los perros a ladrar. Y después de eso, una vez nos tocó al siguiente domingo, un sábado sucedió eso y al siguiente domingo una matanza grande. Aquí cerca del Parque Hidalgo. No tan cerca de aquí, pero sí fue cerca. Recuerda identificarte. No temas sentirte inquieto, nervioso, acelerado, ya que a partir de hoy perteneces y eres un invitado más de las sombras del silencio. Comparte con nosotros eso que a nadie le has contado, eso que te hizo estremecer tu cuerpo en el terror. Esperamos tu historia al 479-231-0004. Una producción de 4 Originales.